Listo, buenas tardes. Esta semana vamos a realizar lo correspondiente a la semana número 2, perdón, semana número 4. Dentro de esta semana número 4, el trabajo era sobre geometría elemental y del plano. Antes de iniciar con esta partecita, quisiera saber si revisaron el mensaje que les enviaron por el grupo para algunas preguntas que tenían con respecto a los avances y las cuestiones del módulo. Si alguno más tiene alguna pregunta con respecto a esta parte antes de iniciar pues con lo que es en sí lo del contenido, entonces pues puede realizar de una vez las preguntas o si no, al final retomamos ese tema, pero igual, no sé si alguno tenga alguna duda con respecto a lo que ya se compartió en el grupo. Buenas tardes para los que acaban de iniciar por el chat. ¿Listo? Entonces, cualquier duda, inquietud que tengamos con respecto pues, a cómo hemos ido avanzando, cuestiones del módulo, si quieren me las van dejando por el chat y en un momentico, ya antesitos de finalizar, empezamos y retomamos esas preguntas que tengan ustedes con respecto al trabajo que se realiza acá en Coursera con cada uno de los cursos. ¿Listo? Comenzamos entonces con geometría elemental del plano. Igual que todas las semanas, en este caso está distribuida en 4 temáticas: nociones geométricas básicas, polígonos y otras figuras geométricas planas, los triángulos y los cuadriláteros. En esta semana, quisiera igual como siempre escucharlos, cómo les fue esta semana, qué tal ese contenido de geometría, qué tal el trabajo, si lo estamos haciendo, fue una reflexión al principio que tuvimos dentro de esta de geometría. Sabemos obviamente que a veces no se le da como el rigor y la importancia. Quisiera saber de pronto que me contaran en sus instituciones cómo lo están manejando, si se está trabajando la geometría, ustedes cómo la están llevando al aula, también que compartiéramos un poco pues de esa experiencia de la geometría, cómo la realizan, porque sí, digamos que en este trabajo de esta semana fue un poco más teórico, se deja al lado un poco del uso del material manipulativo. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes utilizan este material también para llegar a sus estudiantes con toda esta temática, entonces no sé si alguno quisiera compartirles cómo les fue en el módulo y cómo han trabajado esa temática ustedes en su colegio. Listo. Dora dice que para ella ha sido difícil la geometría y me pareció muy práctico este módulo. Sí, creo que está quizás un poco más desmenuzado, digámoslo así, con muchas cosas que debemos saber sobre cada uno de los significados y el trabajo que se realiza. Milen dice, en este año se maneja de manera integral con las otras áreas, es decir, según lo que te entiendo, no dejaron una asignatura de geometría, sino la están incluyendo en las diferentes asignaturas. Me parece muy bien porque es otra manera, ¿no?, de trabajar la geometría, integrándola con las otras áreas, haciendo interdisciplinaridad, no, que no sea solo con el área de matemáticas, se puede ver desde otros aspectos, desde la artística, desde diferentes lados. Entonces, qué bueno que la vayan integrando desde otras áreas o desde otras asignaturas que ustedes dan en la institución. ¿Alguien más? ¿Algún comentario sobre el trabajo de la geometría que realizan pues principalmente ustedes con el módulo? Bueno, entonces vamos a darle inicio. Voy a empezar con las denociones de geometría. Si alguno tiene algo que preguntar sobre cada una de estas temáticas, entonces lo vamos a ir realizando. Melanie dice, muy didáctico, me parece muy bueno de aplicar, es entendible, ¿sí? Creo también que los chicos les gusta mucho, ¿no? El trabajo de la geometría, ellos se emocionan un poco con estas temáticas, digamos que es algo que los saca un poco de la formalidad de algunos temas en matemáticas y les parece, como decía, una manera muy didáctica y Eh, práctica Muy buenas para... tardes para. Buenas tardes.
Qué pena. No, yo bueno, en mi caso no he llegado todavía hasta allá, ¿sí? Estoy atrasado con ciertas actividades, pero poco a Sí, poco señor. poco a poco me estoy poniendo al día, ¿sí? Sí, señor. Yo quería hacer una preguntita. Lo que pasa es que he mirado las actividades y son bastante interesantes, son bastante chéveres, muy dinámicas. Eh, ¿Esto después de que termine este curso se pueden seguir viendo o, o, o se pierden después? ¿Cómo hace uno ahí? Porque me gustaría que esto se mantuviera, ¿no? Para uno, porque pues la educación es dinámica, entonces volver a tocar otro grado nuevamente y volver a retomar este tipo de conceptos, volver a tomar ese tipo de metodologías. Como, Listo, sí, señor. No, precisamente esa temática tú la puedes seguir viendo. No sé si, por ejemplo, ustedes miren acá y yo la tengo más o menos desde el año pasado y me sigue dejando entrar el material a las mismas actividades que ustedes han realizado. El material sigue ahí, lo mismo los mapas conceptuales y todo normal. ¿Qué es lo único? Tener muy en cuenta el correo, la contraseña con la que tú estás entrando a tu curso de Coursera para que puedas seguir entrando a él y saliendo. Coursera tiene la posibilidad, no solo con esto, sino en general con los cursos, que ustedes entren y revisen lo que realizaron en los cursos que hay ahí mismo dentro de la plataforma, ¿listo? Entonces, como te digo, no hay ningún problema. Esta información sigue quedando ahí dentro del grupo. Lo único es estar súper pendientes, solamente que recuerden cuál es el correo con el que entraron y la contraseña que utilizaron para entrar a ella. ¿Listo? Es como las cositas que hay ahí, entonces sí, no se preocupen que ese material todavía igual se puede ver, lo mismo los cuestionarios que ustedes hicieron, después ustedes vuelven a entrar ahí y sigue igual los comentarios que salen en cada una de las actividades, los enlaces y todo normal con respecto al curso que realizar. Perfecto, entonces vamos a comenzar con nociones de geometría, geométricas básicas. Dentro de él entonces teníamos un mapa conceptual acerca pues de la información para iniciar, digámoslo así, todo el trabajo correspondiente con esta temática. ¿Listo? Entonces, es algo de introducción, lo que acabamos nosotros de hablar, la importancia pues que se le da, nos dijeron un poco de la historia de sus comienzos en Grecia, la importancia que en su momento se le dio, los hechos por los que se había empezado a trabajar con la geometría. Nos hablaron de la actualidad, de lo que decíamos, que pronto sí en algunos países o en algunas ciudades en específico no se toma el tiempo de la geometría, quizás por cumplir, digámoslo así, con la parte de matemáticas, con el currículo, dejamos a un lado esta partecita de la geometría y pues es importante que tanto en la educación infantil y en la educación primaria se siga trabajando la geometría. Tenemos la realidad en el aula, ya lo que cada uno de nosotros vivimos dentro de ella. Nos hablaba un poquito de centrar a los chicos en la geometría, acercándolos, como ya hemos hablado antes, a contextos más cercanos, de pronto a las cosas que ven en su alrededor, que lo vean en su diario vivir. Se va a dar un poco de énfasis en los procedimientos y definiciones. Y en cierta medida lo que hablamos es una simplificación, no se relaciona con una realidad cotidiana. Entonces la idea es que siempre tengamos un poco en contexto de este caso. Nos habló de la temática, geometría elemental del plano, nociones, enfoque práctico y pues que tuviéramos mucho papel y lápiz para el momento de revisar los videos, para quizás el momento de revisar cada una de las actividades que tenemos en esta parte. Y eso fue como la introducción que tuvimos ahí. Ahora sí, la parte de los conceptos que trabajamos al principio, geometría, nociones básicas, presencia de la geometría en múltiples aspectos de la realidad, elementos básicos, punto, recta y plano. De esta primera partecita nos dieron un significado, ¿cierto? A partir del punto, la recta y el plano, que son los elementos básicos que vamos a trabajar en la geometría. De esta primera parte que tenemos acá de nociones básicas de geometría
¿Alguno tuvo alguna duda con respecto al video, las actividades que con las definiciones de una vez de presencia de la geometría? Dice que en múltiples aspectos de la realidad. Alguno ha trabajado precisamente eso en el aula, ha llevado a los chicos de pronto a que tomen la geometría en el patio del colegio, que lo saquen de sus casas, de las cosas que hay a su alrededor. ¿Qué tal esta primera parte? ¿Tiene alguna duda? ¿Avanzamos? Natalia, buenas tardes, te escuchamos. Hola, profe, compañeros, buenas tardes. Bueno, respecto a la pregunta, pues, como de si hemos hecho, pues, como actividades con los chicos de clase, a mí me llama mucho la atención cómo, al ser la geometría algo como más tangible para ellos, más parte de su contexto y de su realidad, se les dificulta como tanto esa abstracción de las medidas, de las formas, de las relaciones, pues, de las figuras. Sin embargo, pues yo, por ejemplo, desde mi parte, siempre antes de iniciar alguna temática de geometría, hago los presaberes sin hablarles del concepto. O sea, les pongo una pregunta, vamos a medir cuánto mide la cancha o qué necesitamos para hacer una cancha, si estamos en el coliseo y queremos dividir en dos partidos, qué espacios necesitamos reducir, como cosas de ese sentido, para poder pues como sacarles ese temor de la cabeza de la parte conceptual desde lo estricto de la temática, sino que vean que realmente es algo de su realidad. Listo, Natalia, muchas gracias. Viviana, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, sí, señora. Buenas tardes. Pues cuando trabajamos el desarrollo del pensamiento espacial, pues si hacemos una revisión a los lineamientos curriculares, de la estructura, los lineamientos curriculares en el área de matemáticas, cuando nos hablan de los conocimientos básicos, específicamente el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, ahí nos recalcan mucho que la geometría se tiene que trabajar de forma activa, o sea, que la geometría no es solamente para que el estudiante pues venga, vea un dibujo, lo transcriba, no. O sea que debe construir con diferente material el polígono que se esté trabajando. Por ejemplo, yo utilizo mucho el Tangram. Con el Tangram nosotros podemos trabajar cualquier cantidad o sea, con el Tangram podemos elaborar figuras geométricas con todas las 7 fichas o como usted lo desee trabajar con las 5 o con 3, podemos construir triángulos, rectángulos, podemos construir cuadriláteros como trapecios, paralelogramos. Bueno, cuando nosotros trabajamos con el Tangram, estamos haciendo geometría de forma activa. ¿Por qué? Porque el niño construye primero la forma, la representa y ahí sí va a su cuaderno y la dibuja. Otro que bastante utilizamos son los palillos, la plastilina, o sea, para representar, para construir esa figura. Cuando ya, bueno, claro que ahí no nos estaban hablando de cuerpos geométricos, o sea, sólidos, pero cuando trabajamos sólidos, porque en la primaria también se trabajan sólidos, ¿cierto? Los cuerpos geométricos, en tercer, inclusive desde primerito, ellos los van identificando. Cuando ya trabajamos esto, por ejemplo, cuando iniciamos con el cubo, yo les trabajo el cubosoma. Y con el cubosoma, pues lo primero que hacemos es construir el cubo, ¿cierto? Con las 7 piezas construimos el cubo. A los niños les gusta bastante y ahí entienden que si yo quito una piecita de acá, ¿qué pasa con el volumen de ese cubo? ¿Qué pasa con con el perímetro de esa cara de ese cubo? Entonces, cuando uno trabaja la geometría, mire, cuando uno utiliza el Tangram, uno se da cuenta, al niño le gusta bastante porque está construyendo, está moviendo estas 7 fichas. Profe, ¿cómo así que con estas 7 fichas puedo armar un triángulo? Y a la vez con estas 7 fichas puedo armar un cuadrado y a la vez con estas mismas 7 fichas puedo armar un rectángulo.
y eso es desarrollo del pensamiento espacial. No, esta ficha va acá, esta ficha va acá, o sea, les gusta bastante. Entonces, yo trato en la mayoría de trabajar con el Tangram. O sea, el Tangram es fundamental para el desarrollo del pensamiento espacial. Nos estaban hablando ahí en el módulo que estamos desarrollando solamente del pensamiento espacial, pero si yo también hago referencia al pensamiento métrico, la parte de medición, con el Tangram también se tiene que, o sea, también lo podemos utilizar, pero lo que estábamos viendo pues solamente es desarrollo del pensamiento espacial y su sistema geométrico. Lastimosamente, en la primaria uno se da cuenta que los profes, yo no sé por qué no desarrollan o sea, no tienen en cuenta la geometría. A veces como que solamente recargamos todo en el desarrollo del pensamiento numérico y el sistema numérico, y estamos dejando algo tan importante como es ese desarrollo del pensamiento espacial del niño, que es fundamental cuando ellos lleguen a una edad ya más, o sea, a sexto, octavo, bueno, porque ahí se tienen que dar las bases. Nos estaba hablando al inicio de la educación en la primera infancia, en el preescolar, claro, desde ahí comienza el desarrollo del pensamiento espacial, pues cuando trabajamos las nociones espaciales, ¿cierto? Arriba, abajo, izquierda, derecha, todo esto. Entonces también se tiene que hacer de forma, pues, activa, ¿cierto? El niño tiene que trabajar, sentir la geometría, vivir la geometría, o sea, coger, o sea, palpar ese material, construir. También debemos relacionarlo mucho con el contexto, que el niño identifique, por ejemplo, cuando estamos en primerito, cuando iniciamos. Bueno, si tengo el reloj en mi casa y lo miro, ¿con qué objeto lo puedo asimilar? Bueno, suponiendo que el reloj tiene forma circular, ¿cierto? Ah, forma circular. Que si tengo una tapa de gaseosa, con el círculo. Que si tengo un portarretrato, ah, con el rectángulo. O sea, desde ahí, con su contexto diario, que ellos identifiquen que la geometría está en todos lados. Y es verdad, la geometría está por donde usted quiera. Entonces, pues, lo más importante es eso, hacerlo de forma activa, que el estudiante participe, que el estudiante exprese. Y vuelvo y recalco lo siguiente, lastimosamente la dejamos para lo último y en la mayoría de los casos no se desarrolla y no le damos la importancia que esta requiere. Mira más, muchas gracias. Gracias, Viviana, a ti por tu comentario. Muchas gracias porque nos hablaste de algún tema de la parte del material manipulativo, que también Joana nos habló de la parte del origami, de la papiroflexia para el trabajo de ese material, precisamente lo que tú estabas hablando. Se deja de pronto en la forma en la que uno organiza, como Natalia está diciendo por el chat, se deja ahí, como tú decías, para el final, pues seamos honestos que uno en el último periodo del año tiene, pues digamos que acoplarse a terminar de ver algunas cosas de matemáticas, de pronto darle prioridad a otras cosas que corresponden ahí y no le da pues la importancia precisamente como ustedes lo están Claro, diciendo a lo que tiene que ser. Sí, claro, señor. profe, perdón, lo que pasa es que lo que decía la compañera es muy cierto, ¿no? Pero es que desafortunadamente lo que yo he venido observando es que las instituciones como nos evalúan de acuerdo a las pruebas saber, y las pruebas saber prácticamente están focalizadas mucho a la parte del pensamiento aleatorio, a la estadística, ¿sí? Entonces, pues más se focaliza en eso, ¿no? Más se focaliza de acuerdo a los DBA. Entonces, en ese sentido, por eso es que a veces se deja la parte geométrica de lado, ¿sí? No es porque no se quisiera, sino porque prácticamente las pruebas saber ya no las están asumiendo desde ese punto de vista, ¿sí? Lo otro es, por ejemplo, yo no, pues no caí en cuenta que hoy, o no miré que hoy tocaba geometría, pero realmente y preciso, hoy trabajé con los niños geometría y estaba empezando a trabajar a través de un geoplano, ¿sí? De cómo el geoplano me permite no solamente el plano cartesiano, cómo ubicar los puntos desde, digamos, de A a B, las parejas uno 2 y formando figuras geométricas dentro del geoplano, y es una didáctica que me ha funcionado muchísimo para trabajar la parte geométrica y la parte y diferentes cosas de ahí. Entonces la invitación, los que quieran en algún momento poder mirar una estrategia de geoplano para la parte geométrica es muy buenísimo para aplicar el pensamiento. Este era un aporte. Listo, muchísimas gracias. Sí, el geoplano también tiene muchas razones, es un material
muy bonito. Precisamente lo que dices, igual creo que en Colombia en general, como ya comentaba Natalia y Melania, acá en la partecita del chat, sí pasa mucho que en la parte de geometría, si uno va y mira estas pruebas estandarizadas, en general en Colombia el puntaje es muy bajo. Creo que es el momento donde los estudiantes tienen más dificultades realmente ahí. Precisamente no solo como ustedes hablaban, quizás de esta parte básica de conocer la figura, representarla, sino más que todo también cuando se señala alguna cantidad correspondiente a ella o alguna magnitud que tengamos que asociar a estas figuras. Joana, Hola, buenas tardes a buenas todos. tardes. Bueno, uno de los aportes que quería hacer y que creo que es muy válido y precisamente lo que sucede es cómo está estructurado en los diferentes establecimientos educativos nuestro plan de área o de asignatura. En algunos colegios que hemos tenido la oportunidad como de atender a capacitaciones y formación del ministerio, ¿qué estamos haciendo? Si empezamos a reestructurar nuestros planes de área, especialmente nuestro plan de área de matemáticas, en todos los periodos, para que no pase lo que ya en el último periodo, las actividades finales del año de clausura y demás, quedamos como cortos en la parte de geométrica y en la parte de estadística. Entonces, lo que nosotros venimos organizando a nivel de los establecimientos educativos precisamente es eso, que en cada periodo académico veamos los 5 pensamientos. No es fácil, pero nos está funcionando. Y el avance que se tiene, si miramos nosotros desde educación inicial, desde preescolar, primerito y segundo, y ya obviamente los otros grupos de grados, tercero, cuarto y quinto, si hacemos ese proceso, como decía la compañera, con las diferentes estrategias, con nuestro contexto, con los elementos o las herramientas que tengamos en nuestro contexto, precisamente vamos a lograr un aprendizaje significativo. Si el niño en preescolar ya sabe las nociones de lateralidad, temporalidad, va a ser más fácil que se ubique en el espacio, que podamos trabajar precisamente esa ubicación de ellos. Pero resulta que a nivel del país tenemos una confusión. Los DBA se pensaron inicialmente en esa cartillita para lo mínimo que los estudiantes deben saber y en primer momento fue para los padres de familia. ¿Qué pasó con nosotros los docentes? Dejamos de un lado los referentes de calidad y si nosotros miramos cuáles son los referentes de calidad, que sabemos que es la ley 115, los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia y vienen otros documentos que son los documentos para la actualización curricular. ¿Quiénes son esos o cuáles son esos documentos para la actualización curricular? Precisamente aparecen ahí los DBA, quiere decir que están en constante actualización y luego los DBA nos apuntaron a las mallas, pero nosotros los docentes, los estándares son nuestro punto de referencia. El error que tenemos los docentes del país es decir que nuestros referentes son los DBA. ¿Por qué lo adoptamos así como docente de primaria? Porque están más bonitos, porque nos dan los ejemplos como dados, súper fáciles, pero realmente si nosotros los que estamos en este curso tenemos esa claridad que un estándar es tan amplio, debemos partir desde precisamente de esa recuperación de los aprendizajes desde antes de la pandemia, es teniendo en cuenta pues, los estándares básicos de competencias. Los DBA apoyan algo, porque si nosotros estructuramos los planes de área, nos damos cuenta que los DBA son tan poquitos que no abarcan ni siquiera, sino algunos estándares. Entonces yo creo que es primero eso, como referenciarnos o fundamentarnos teniendo en cuenta precisamente ese documento, ese referente de calidad que son los estándares. Los DBA son apoyos, pero es lo mínimo que el estudiante debe saber. Esa era mi aporte. Listo, Joana, muchas gracias por darnos también un poco de contexto cómo lo estás haciendo y por hacer de pronto un poco esta parte de la reflexión del trabajo que nosotros realizamos. Domiciano. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Domiciano Epiayú. Soy docente en educativo acá en el municipio de Barranca, La Guajira. Bueno, con respecto a la geometría, nosotros trabajamos acá en una zona
indígena, que es Wayuu. Y estamos implementando desde hace 10 años los proyectos Aula Comunidad. En respecto a la geometría, nosotros sacamos a nuestros niños y los llevamos a la comunidad a observar figuras propias que tenemos. Por ejemplo, los corrales de chivos. Los corrales de chivos son redonditas y ahí uno le va indicando que es un círculo. Y va uno a las viviendas de barro propias que tenemos y le damos le decimos la figura que es un rectángulo. Y también en las huertas, que lo hacemos de una forma semicirculada. Y eso, desde el aspecto de la educación propia, le vamos explicando con nuestra lengua, que es el Wayuunayki, para que el niño vaya entendiendo un poco sobre el contexto de él, y luego empezamos a hablarle del contexto apropiado, o lo que nosotros también llamamos que educación occidental. Entonces hacemos esas dos relaciones, dos competencias, la propia y la apropiada, y así le vamos enriqueciendo el aprendizaje de nuestros niños Wayuu. Y en ese sentido también hemos avanzado en hacer un estudio minucioso con la matemática Wayuu, porque nosotros también tenemos una matemática. Lo que pasa es que nosotros los docentes a veces nos concentramos más en la educación occidental, dejando un poco la educación propia. Entonces hemos hecho esas reflexiones y hemos avanzado. E incluso yo acabo de terminar una investigación sobre el sistema de medida de longitud, que en mi lengua es el sistema Yagua Tajuyaguas. ¿En qué consiste ese sistema? Anteriormente, qué medida utilizaba el Wayuu para hacer una casa, para hacer un corral o para hacer el chinchorro, qué medidas utilizaban anteriormente. Y ahí hay una explicación. Y entonces ahí mire que ahí se está enriqueciendo el conocimiento propio, y después uno lo compara con las medidas estándares, que ya serían los metros, porque actualmente el niño en las instituciones se le habla solamente de metro y no se le habla de guarra. La guarra es una medida nuestra, a jápira, que es la medida de los dedos. Y entonces son cositas así que hemos venido trabajando, y actualmente aquí en La Guajira se está hablando mucho ahorita. Ya se han copiado un modelo que nosotros hemos venido trabajando desde hace 10 años sobre la mochila pedagógica. Actualmente la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira, por medio de su programa el PTA, quiere implementar la mochila pedagógica, y nosotros ya tenemos un avance aún hace de 10 años, y para nosotros es un placer que al menos ya la Secretaría y el Ministerio está entendiendo la importancia de la educación de cada pueblo indígena en Colombia, que no es militar de pronto a que nosotros nada más conozcamos lo nuestro, no, es tener un equilibrio en los dos componentes, es decir, en los dos conocimientos, tanto lo propio y lo ajeno. Es lo que es la experiencia que hemos tenido acá en el sector educativo. No sé si me logramos escuchar. Sí, señor Domiciano, muchas gracias. Qué bueno. Y mira que solo hablábamos de contexto, y en esa parte de ustedes también es una cuestión cultural. Y qué chévere saber cómo lo trabajan en diferentes zonas, como dices, Soraya, qué experiencia tan bonita. Muchas gracias, porque sí, a veces lo que tú dices, nosotros estamos de pronto culturalmente arraigados a una cuestión diferente por la zona de pronto que trabajamos, y mira que son cosas que se trabajan de otra manera. Listo, Viviana, te escucho. Era algo sencillo ya, el compañero que Tranquila. acabó de hablar, el profesor que acabó de hablar, pues que hay que tener muy en cuenta el contexto en el cual está el niño. Siempre he dicho, eso es clave. Yo no puedo estar, o sea, en el contexto que yo trabajo, trabajo en una normal, yo puedo sacar a mis niños, hay unos jardines, tiene forma de triángulo, rectángulo, bueno, pero yo no o sea, lo que es el compañero, los corrales, o sea, es algo muy, muy interesante. Cuando el niño se le enseña así,
de esa forma, él aprende porque estamos relacionando lo que está el conocimiento en el aula, donde usted lo encuentra en su contexto, en su exterior, dónde está, dónde lo aplico, miren, tal parte lo observo, entonces eso es fundamental. Y lo que dijo la compañera anteriormente, claro, nosotros los profesores de la básica primaria, cada periodo, cuando hacemos reforma a nuestros planes de aula, debemos garantizar que se desarrolle los 5 pensamientos matemáticos a la vez. Yo no puedo esperar que, o sea, fraccionar, que este periodo trabaje solamente el pensamiento numérico y algo. No, los 5 pensamientos matemáticos, cuando yo hago referencia en cada periodo, se tienen que desarrollar el numérico, el variacional, el geométrico, el métrico y el aleatorio con su respectivo sistema. Y además de eso, no tanto practicar los contenidos y conceptos, sino que recordar, compañeros, que las tres competencias del área de matemáticas, comunicación, resolución de problemas y razonamiento, que son los estándares básicos, pues nos lo recalcan, y cuando nosotros pues aterrizamos más esos estándares básicos a través de los derechos básicos de aprendizaje y los llevamos al aula, porque es que los DBA es eso, lo que decía la compañera, los estándares básicos de competencia son tan generales que cuando nosotros los miramos para armar nuestros planes de clase, a veces no sabemos ni eso qué es, o sea, cómo lo aterrizo a mi aula, a mi microcurrículo, ¿cierto? ¿Cómo hago? Pero cuando ya llegaron los DBA, en el 2015 pues fue la primera versión, pero recuerde que eso nos lo recogieron rápido, y ya en el 2016 salió la segunda versión y esa ahí se quedó porque es la que actualmente utilizamos. Ellos lo que nos ayudan es a eso, lo que decía la compañera, es una herramienta para coger esos estándares y aterrizarlos más. Los estándares como vienen por grupos, por niveles de primero a tercero y de cuarto a quinto, mientras que los DBA vienen por grado. Entonces, claro, eso nos permite, y nosotros miramos, ahí está claro el aprendizaje que el niño debe desarrollar, y además cómo el maestro puede ir visualizando ese aprendizaje pues con las evidencias, ¿cierto?, que tiene el DBA. Y además vienen y nos lo aterrizan con ejemplos. Entonces, claro, los DBA son bien fundamentales, y si nosotros observamos los DBA en cada nivel, en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, los DBA vienen para todos los pensamientos matemáticos, vienen DBA para geometría, para cada uno. Entonces eso nos enseña aquí, claro, los 5 pensamientos se tienen que desarrollar a la mano, o sea, paralelo, igual que las 3 competencias. Bueno, era eso, ¿vale? Gracias. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Quisiera retomar antes que continuemos una pregunta que nos hacía Julie en el chat, y era con respecto al punto. Ya dice, buenas tardes, ¿me puedes hacer el favor de decirme si un borrador puede ser un ejemplo de punto? Bueno, precisamente cuando hablamos de la definición de punto, dentro de lo que nos están diciendo, dice que es un trazo pequeño que tú realizas en el papel. Digamos que no es un buen ejemplo hablarlo del borrador primero, porque realmente cuando les vas a mostrar a ellos la imagen del borrador o vas a trabajar con ellos el borrador, pues el borrador va a tener ciertas medidas, ¿no? Que van a estar no precisamente sobre el plano, sino va a ser algo de volumen, algo de tercera dimensión. Entonces quizás al utilizarlo puedes generar alguna confusión con ellos. Te entiendo de pronto que quizás lo que tú quieres es como decir, es el borrador, chicos, acá es como si fuera un punto que nosotros tenemos, pero sí la manera, pues digámoslo así, no sería correcta porque no la estás colocando sobre el papel, y quizás ellos consideran que siempre tendría que tener algún espesor, algún grueso para que se considerara el punto. ¿Listo? De estas nociones geométricas, alguna actividad, bueno, acá fue el cuestionario y la herramienta externa, ¿alguno le quedó alguna duda? ¿Quiere que retomemos alguna parte o podemos continuar con lo siguiente, que era polígonos y otras figuras geométricas planas? Listo, perfecto. Entonces nos vamos a polígonos y otras figuras. Igualmente está nuestro mapa conceptual. Esta parte, pues, de los polígonos nos habla más ya de lo que estábamos diciendo, algo más de pronto de definición en sí de lo que es un polígono, nos habla de algún concepto anterior que es la poligonal, nos hablaba un poco del que estaba formada por segmentos, que tenía que ser líneas rectas,
que también estaban estos segmentos unidos y que aparte pues era unión consecutiva. Ya a partir de esa poligonal nos genera la definición de polígono, que es una región en el espacio delimitada por una poligonal. Nos aclara que tiene que ser cerrada y que no se corta a sí misma, entonces es una figura, y en este caso que lo que tenemos que garantizar es que sea cerrada, que es totalmente cerrada. Nos hablaron un poco de los elementos del polígono, lados, vértices, ángulos interiores y diagonales. Y ya hablamos un poco de la forma de clasificarlo según la regularidad que presenta, si es regular o es irregular el polígono. Y nos habla de la convexidad, en este caso, pues si el polígono se puede clasificar como convexo o como cóncavo. Precisamente en esta misma partecita, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere retomar algo con respecto a esta parte de los polígonos? Como ya alguien nos comentaba de pronto una manera de empezar a distinguir los polígonos y de pronto que ellos los vayan plasmando, puede ser utilizando y formándolos a partir de figuras o material manipulativo, o llevándolos, como ustedes dicen, a algo que esté relacionado con ellos dentro de la manera en la que pues uno se encuentra o la institución, como varios ya muestran. Qué chévere es ese tipo de cosas porque pues por lo que voy viendo no todos estamos centrados o en una misma tipo de institución que estudiamos, sino que trabajamos, perdón, sino que son diferentes contextos y comunidades en las que están ustedes abordando toda esta temática de las matemáticas. Entonces, de acá, no sé si tengan alguna duda, algo que trabajar con esta parte. Esta parte era más de pronto como la parte de lo que decimos del reconocimiento de las figuras planas, de los polígonos y pues de todos los elementos a trabajar con ellos. ¿Alguno quisiera agregar algo acá? ¿Alguien quisiera compartirnos algo con este trabajo de los polígonos? De pronto con los elementos del polígono, ¿alguna pregunta? Bueno, dentro de él igualmente tuvimos dos actividades precisamente por realizar. Dentro del video creo, me pareció que estaba muy bien explicado cada uno de los elementos del polígono. Recuerden que esos videos ustedes los pueden también ver la transcripción en la parte de abajo y realizar la descarga por si no pueden, digamos, en el momento estarlo viendo constantemente. Entonces, pues para que ustedes tengan esa partecita clara. Dola Lisa dice, no me quedó claro lo de los polígonos convexos. Listo. Entonces, Dora, una forma en la que nosotros vamos a clasificar los polígonos, ¿cierto? En este caso, pues dijimos lo que estábamos hablando, algo de regularidad, ¿cierto? Y una partecita de la convexidad. La convexidad la vamos a tener con respecto a lo que sería un polígono, si es la parte convexa y la parte si el polígono es cóncavo. Esta definición con respecto a qué se hace con respecto a los ángulos interiores que tienen los polígonos. Listo, a partir de ese es que vamos a trabajar. Entonces, denme un segundo, a ver si acá nos dejan trabajar con esto. Sí, les puedo hacer. Listo, si nos está dejando acá. Entonces, precisamente, dentro de lo que nos dan en el video, lo que te estás diciendo. Entonces, tenemos por ahora, precisamente, un polígono que sea convexo. Espérenme a ver si me deja acá. Entonces, un polígono que sea, por ejemplo, convexo, es que ustedes lo van a tener, perdón, porque acá no nos deja muy bien tenerlo de la línea. Espérenme a ver si nos deja compartir precisamente, por lo que no me deja hacer bien los trazos. Un polígono convexo corresponde a que el ángulo que nosotros tenemos acá interiormente, uno de esos ángulos es mayor a 180 grados, como se está apreciando. Yo estoy tomando el ángulo que les señalé en esta parte con la flechita. Ese ángulo es mayor que 180, al ser mayor que 180 es un polígono convexo, ¿listo? Generalmente,
Los polígonos convexos tienen esta forma, que tienen algunas puntas. Y ya en el caso de cóncavo, sería que todos sus ángulos interiores, como un polígono normalito, un cuadrado, un rectángulo, alguna figura de estas, tenga por dentro sus ángulos máximo de un valor de 180 grados. ¿Listo? Esta es como la parte que tenemos ahí. ¿Listo? Ay, perdóname, sí, Natal. Esto es cóncavo, que es un ángulo mayor a 180 grados, y convexo, que todos sus ángulos tengan máximo la medida de 180. Gracias, Natalia. Viviana, cuéntanos. Qué pena interrumpir. Era para la misma aclaración, o sea, estabas dando la definición al contrario. Un convexo, un polígono cóncavo es aquel que tiene un ángulo interior mayor de 180 grados. Entonces es fácil identificar un polígono cóncavo porque mire que uno de sus vértices no apunta hacia afuera, sino que el vértice apunta hacia el interior del polígono. Entonces, cóncavo uno lo asocia como algo hueco, ¿cierto? Entonces, pues, o sea, yo le hablo así a los niños pues, para que ellos lo identifiquen con mayor facilidad. Sí, no era para eso, para decirte que estaba dando la definición al contrario. Viviana, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí pendiente. Mira que qué buena idea lo que tú estás diciendo, lo que estás hablando, que el vértice hacia adentro es una manera pues de decirles a ellos, de pronto algunos dicen lo mismo, que tenga una puntica adentro, como está diciendo Natalia, es alguna manera en la que ellos puedan reconocer o asociar ese tipo de elementos de los polígonos. ¿Listo? Muchas gracias por estar tan pilas ustedes ahí y tan atentas. Listo. De estas igualmente, figuras geométricas, herramienta externa, ¿cómo les fue en este caso? ¿Alguna duda con respecto a los dos trabajos que tenemos ahí? Martín, señor. Gracias. No, pues yo quería como complementar un poquito de eso, porque sí es un concepto que les cuesta a los niños, el de cóncavo convexo, además porque juega un poquito con la memoria también, son palabras muy parecidas y incluso palabras raras. Dos cositas que de pronto pueda facilitar, a mí me funciona. Una es jugar con el cuerpo, entonces es construir el polígono caminando y siempre, digamos, un polígono convexo es un polígono que construimos dando giros en la misma dirección. Supongamos que yo arranco a caminar, doy giros al favor del reloj, camino, doy giros al favor del reloj. Si todos los giros son en la misma dirección, es porque el polígono que termine al final es cóncavo. Digo, convexo, disculpa, convexo, si todos fueron en la misma dirección. Pero si hubo al menos un giro que fue, digamos, si todos eran a favor del reloj y hubo uno contra el reloj, al menos uno, estamos hablando de cóncavo. Y otra posibilidad que también funciona mucho, y es que lo dibujamos y le digo a los niños que dentro de la región del polígono elijan dos puntos, los que quieran. ¿Listo? Y si uno los junta, si uno construye el segmento que junta esos dos puntos, y si el segmento, si yo puedo encontrar al menos una pareja de puntos, por lo menos una, que el segmento se salga de la figura del polígono, es otra forma de verlo, en ese caso es cóncavo. También es como varios trucos que uno utiliza para hacerles notar esa cosita. También de todo, uno habla de las punticas, uno habla de todas las posibilidades, pero esas otras dos que a mí me han funcionado bien. Perfecto, Martín, muchas gracias. Tiene mucha relación con lo que estaba diciendo Adriana, lo que tú acabaste de decir, de que se puede definir a partir de las diagonales, lo mismo que tú estás diciendo. Si alguna de las diagonales queda por fuera del polígono, pues yo ya puedo decir que ese polígono que estamos identificando es un polígono que es cóncavo. ¿Listo? Muchas gracias. Vean que hay diferentes trucos que ustedes también manejan de la manera como hacerlo. Y mira que con el cuerpo es algo que a veces tenemos más al alcance, ¿no? Que de pronto a veces que el tablero, que el marcador, de pronto para poder dibujar, para poder hacerlo. Entonces, precisamente con el cuerpo, que es algo que tenemos al alcance, es una buena manera de trabajarlo con ellos. Muchas gracias. Clasificábamos o nos hablaban un poco de uno de los polígonos más importantes en este caso, que son los triángulos. Igualmente volvimos a tener todo este material sobre los triángulos. Ya en esta partecita
de los triángulos llega un poco más de información, más de trabajo, algo que decían ustedes por allá, sí, quizás en algún momento cada tipo de concepto se empiezas a jugar como con algo de memoria y realmente pues digamos que creo personalmente que es uno de los trabajos que nosotros tenemos a diario más complicados, ¿no? Jugar con el hecho de que el niño recuerde que es tal cosa, que se trabaja de tal manera. Entonces, sí, que vea de pronto, que no recuerde el concepto en sí, pero que sepa cómo llegar a ese concepto con algún tipo de elemento, pues es una manera válida de trabajar. Que decíamos, claro, va aumentando, digamos, el tipo de temáticas y conceptos que el estudiante debe tener. Paso digamos, de diferenciar en sí un solo polígono, de pronto ya verificar que hay diferentes formas en las que ellos se van a clasificar. Entonces nos hablaba, por ejemplo, de los triángulos, que era el polígono pues con la menor cantidad de lados posibles, que las propiedades pues de los triángulos corresponde a la suma de los ángulos interiores y que es el único polígono rígido. Un buen ejemplo, el del video, si lo vieron con respecto a la Torre Eiffel, el trabajo que nos muestran ahí. Nos explicaron un poco también en este caso de los triángulos de algo que habló alguien al principio, de los palitos con plastilina o el trabajo de hacer figuras con este tipo de palitos. Hablamos algo de la clasificación de ángulos de los triángulos, perdón, a partir de los ángulos y a partir de los lados. Entonces nos dieron algunas definiciones en este caso. Creo que otro material precisamente, María, tienes toda la razón. Muchas gracias a los profes porque hacen aportes importantes y claros, tienen toda la razón. A veces, vean qué bueno es tener uno de pronto con quien conversar, qué le ha funcionado. A veces uno hace de mil maneras, hace una cosa, hace la otra, así reinventa, inventa, vuelve y hace. Y pues muchos de ustedes nos dicen, no, vean, por ejemplo, tómelo por este lado, a mí me funcionó. Y entonces yo creo que varios hemos retomado muchas de las cosas que hemos acá entre todos dialogado de cómo llevarlos precisamente al aula. Siento también que los profesores cuando trabajan en la parte de primaria son muy creativos, tienen muchas ideas, yo no sé, de verdad, y los felicito. Surgen ideas que uno a veces dice, wow, ¿cómo hicieron eso? A mí jamás se me hubiera ocurrido, yo nunca lo hubiera pensado de esa manera, y qué chévere también entre nosotros poder hablar de ese tipo de experiencias y realmente porque es eso, lo que ustedes viven día a día en sus aulas. De la clasificación, ¿quieren que retomemos algo de algún concepto? Verificar lo que estamos hablando, creo que de pronto esta partecita de llevar los conceptos al aula, como la forma en la que ustedes llevan a los chicos a que reconozcan cómo se va a clasificar este triángulo, cómo lo vamos a nombrar, darle un nombre en específico. Entonces, no sé si acá quieren que retomamos algo, alguna duda con respecto a alguna igualmente de las actividades que nos surge acá, que vuelven y son un cuestionario y dos herramientas externas. Muchas gracias, María, que ya no ha tenido ningún problema con el desarrollo, entonces muchísimas gracias con esa parte que ustedes están diciendo. Por último, pues nos vamos a los cuadriláteros y dejamos, si alguien tiene igualmente alguna duda con respecto a los cuadriláteros, hagámoslo de una vez, por favor, con respecto al tema. Dora Lucía dice, yo trabajo solo con estudiantes sordos y estas nociones se aprenden cada una con sus respectivas señas. ¡Wow! La cual es relacionada con la definición de la misma. Esta facilita la fijación del aprendizaje gráfico-seña. Sin embargo, la dificultad está un poco en el nombre en español. Los estudiantes sordos tienen una buena percepción visual y les gusta cuando deben identificar en el medio los diferentes polígonos y ángulos. Uy, Dora, en serio que, mira, otra
cuestión diferente que no habíamos tenido en cuenta, el trabajo con diferentes necesidades que tienen los estudiantes. Y mira, exacto, sí, de pronto a veces nos complicamos un poco con el tema de contextos y todo, miren, con otro lenguaje diferente que manejan ellos, intentar que ellos también les quede claro todo este tipo de, de temáticas, muy interesante esa temática. Entonces, igualmente, cuadriláteros, nos hablaron un poco ahí de lo que eran los cuadriláteros, de la cantidad de lados iguales, la cantidad de ángulos, cantidad de pares de lados paralelos, diagonales, bueno, un poco como en sí de todo el contexto. Las propiedades, algo súper chévere que me pareció en este caso, dividir esos polígonos en triángulos para hablar un poco de la suma de los ángulos interiores. Igualmente, como estamos hablando, ¿alguno tiene alguna duda, alguna pregunta con respecto a esta partecita de los cuadriláteros? ¿Algún concepto que no haya quedado claro? Entonces, ya teniendo como esta partecita, igualmente de todo lo que se trabajó, un módulo bastante chévere, bastante, digámoslo, contextualizado, con mucho parte de conceptos y todo este trabajo que se viene realizando ahí con los chicos. Entonces, pues fue creo que un módulo muy provechoso. Me gustó mucho esta parte de ustedes de compartir qué es lo que van realizando con él. Igual de lo que hablamos la vez pasada, si alguno tiene algún aporte más antes de terminar, lo que les dije ahorita para los que entraron después, que al principio estábamos hablando un poco de eso. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a lo que hablamos del módulo, sí, de lo de Coursera, del el avance que estamos dando en el Drive. Si tienen alguna duda, igual en el grupo ya les comentaron alguna información, pero pues si alguno tiene alguna duda con respecto a eso, si quiere dejarme la inquietud para pues yo también hablar con ellos con respecto a esta temática, pues con todo gusto. Gracias, Erika. Buenas tardes. Melanie, ¿cuándo iniciamos el siguiente módulo? Entonces, precisamente, si nosotros estamos viendo cada módulo está constituido por 6 semanas, ¿listo? En este caso, nosotros vamos en la 4ª semana. La siguiente semana que vamos a retomar es la semana número 5, que sería la de la siguiente semana, y la semana número 6, que ya sería la de la próxima. Entonces, más o menos nos quedarían no, Melanie, ya precisamente lo que tú estás diciendo. Apenas terminemos la semana 6, que sería dentro de 2 semanas. En este caso, nosotros, la universidad les envía como un link y en ese link tú haces la inscripción para, o sea, ya entran directamente al siguiente módulo. ¿Listo? Entonces ya precisamente apenas se termine esa semana de la universidad estar muy pendientes con la parte de los correos porque les va a llegar la información que tenemos principalmente para el siguiente módulo. ¿Listo? Entonces apenas estas 2 semanitas que pasen, tú pendiente ahí de tu correo. Si no, de todas maneras, ustedes saben que pueden hacer cualquier duda. En la semana 6, pues ya en la última que tenemos, si hay cualquier cosa, yo les digo, les va a llegar el mensaje y retomamos para que estén pendientes, pero ya realmente es solo empezar ahí y ya quedan inscritos. ¿Listo? Erika me dice, es que 3 veces he enviado hasta la 4ª semana y no aparezco en estas listas. Bueno, entonces, como ellos precisamente dije, la lista, esperemos, Erika, porque ellos actualizan la lista los viernes y los lunes. Entonces, si quieres, espera el día de mañana, está pendiente al día de mañana, a ver si ya está completo. Obviamente los que ya hicieron semana 5 y semana 6 todavía no les va a aparecer porque como hasta ahora estamos en la semana 4, entonces no les aparece si ya si hicieron avances en los otros módulos. Entonces, a mañana o al lunes, listo, Erika, revisa si aparece. Si en ese momento tú no apareces, por favor comunicarte con la universidad. Ellos nos habían dejado un correo
que es donde les aclaran todas esas dudas. Entonces déjame ahorita, les volvemos a compartir por el mismo el correo. Si ya en tu momento, mañana notas que no, entonces ahí mismo a ese correo envía que ellos están un poquito revisando bien cada uno de esos correos para poderles responder. ¿Listo? Entonces a revisar a mañana o al lunes a ver si ya en este aparece lo que te decía. Lo que pasa es que como hasta ahora estás terminando la semana 4, pues de pronto el avance no aparece porque nosotros vamos en ese módulo. ¿Listo? Entonces, estar pilas de pronto hasta el lunes y ya te sale. María dice, buenas tardes, dejo mi inquietud con respecto a un correo que recibí. Ah, listo. María, el correo, ya precisamente, qué pena con ustedes, hubo una confusión en los correos y por error se les envió absolutamente, creo que a todos los usuarios que tenemos de este diplomado. ¿Listo? Entonces no se preocupen, ya dentro, si en el drive que te mandaron María ya aparece que tú tienes esos avances en el que has ido revisando, y en el de lunes haz caso omiso precisamente al correo. Lo que pasa es que sí van de pronto a enviarle a ciertas personas y se reenvió, entonces no se preocupen por ese tema. ¿Listo? Entonces ya me despido de ustedes. Igual ya les sigo aclarando algunas duditas. Les deseo un excelente fin de semana y ya espérenme y continuamos con esto. Feliz tarde para todos. Gracias, profe. Feliz tarde también. Igualmente.